Las opiniones expresadas en este programa son responsabilidad de quien las emite. Amigas y amigos, muy buenas tardes. Alfredo Estrada Caravantes, buenas tardes. Hoy vamos a continuar con nuestros programas de A Fondo con Amador Rodríguez Lozano y vamos a tratar de analizar a fondo varios temas que están en la agenda política nacional, Alfredo. Tú recuerdas muy bien, porque fue tu jefe, Juan Ramiro Robledo, mi amigo, que hoy diputado federal, ¿no? Fue diputado bueno, ha sido diputado federal, senador conmigo, y luego se fue de subsecretario y ahí fue de gobernación, ahí fue tu jefe. Sí, claro. Bueno, Juan Ramiro Robledo hoy es el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, que es la más importante, y ha tenido contacto conmigo durante todas estas semanas para recabar mi opinión sobre algunos temas que están en la agenda. De hecho, me pidió que si quería participar en estos programas de Parlamento Abierto, que no son otra cosa que una forma muy elegante de decir una audiencia pública. Una audiencia pública, ¿no? Claro. Y me invitó a que si quería hablar en un programa de televisión, cosa que no pude porque yo estaba aquí en Tijuana y el programa no se podía hacer por Zoom. Bueno, pero todo este rollo es porque me ha estado preguntando de dos temas, pero vamos a tratar el primero. Creo que fue el 2 de agosto, el PAN presentó como propuesta de su grupo parlamentario en la Cámara de Diputados federal. Cámara de Diputados, sí, la creación de la vicepresidencia. La figura del vicepresidente, ¿no? Del vicepresidente. Y ese tema ya había sido discutido, analizado, y el PRI también presentó hace como unos 5 meses. Un tema polémico, sin duda, ¿no? Es un tema polémico que es ahorita lo que vamos a platicar. Entonces, bueno, la pregunta es, ¿sirve la vicepresidencia en México? ¿Mejora el sistema político? ¿Trae mejores condiciones de democracia, de paz, de tranquilidad para los mexicanos? Bueno, ese es un tema que hay que dilucidar y vamos a explorar. Y sobre todo tú, que tienes conocimientos del sistema norteamericano, porque estudiaste en Georgetown, seguramente conoces bien el sistema. Pero bueno, esta institución se crea en 1824. Acá en México, aquí ¿no? En Por México. primera vez. Bueno, ¿no? Pero además, recordarás que se decía que cuando fue el Congreso Constituyente de 1823-1824, circuló una traducción de la Constitución norteamericana, sí. pero mal hecha. Sí, y que tuvo muchísima influencia sobre la redacción, los debates y en la mayoría de los artículos aprobados de la del 24, ¿no? O sea, porque algunos producto de esa mala traducción, ¿no? También. Porque no me acuerdo cómo se llamaba el embajador, pero el embajador estuvo muy activo, como son la mayoría de los embajadores norteamericanos en México, buscando que tuviéramos una enorme influencia americana. Que en ese entonces era una constitución relativamente nueva, la de ellos. Avanzada. Claro, y estaban muy orgullosos y querían influir en el resto de América. Ya traían una visión imperialista, pero bueno, pongámosla que no. Porque nosotros teníamos la otra tendencia, la española, la que venía de la Constitución de 1814 de Cádiz. La de Cádiz, sobre todo. Sí. Y entonces ahí esas dos influencias, la de Cádiz de 1814 y la norteamericana de 1776, 1781. Que no eran compatibles en varios temas, sobre todo en el centralismo, ¿no? Sí, claro, el federalismo. En eso. Bueno, pero ahí salió la vicepresidencia. Y dijeron, pues va a haber un presidente y un vicepresidente. Al modo de la Constitución norteamericana, sí, ¿no? Pero no es que no fue al modo, ese es el problema. Sí, porque claro. aquí pusieron que el partido que ganaba se quedaba con la presidencia. Y el partido que perdía se quedaba con la vicepresidencia. Que fue era dinamita pura, ¿no? Dinamita. O veneno puro en contra de la institución. Sí. Entonces,
recuerda que por aquí platicamos en otro programa que la independencia la hicieron los españoles. Sí, claro. Para poderse independizar del liberalismo, de aprovechando Napoleón, la invasión de los franceses a España, 14, ¿no? Y entonces, ¿qué dijeron? No, pues mejor vamos a seguir manteniendo aquí nuestros fueros, encontremos a alguien que nos represente y íbamos a hacer la independencia porque vamos a seguir manteniendo nuestros privilegios, ¿no? Nuestros fueros. Y así encontraron a Iturbide y fue. Entonces, pero también estaban los insurgentes, claro. También estaban los liberales, los que venían de Hidalgo, de Morelos, muy influenciados por las ideas de la Ilustración. De la Ilustración francesa. Entonces, la sociedad mexicana, ¿no? No había un grupo predominante. No, era una serie de facciones. De predominante. Entonces, crear la vicepresidencia y dársela al segundo lugar, pues era... En teoría, eso tiene, porque lo he conocido, incluso para algunos partidos han utilizado ese sistema, tiene... por lo menos en teoría, la noble función de tratar de que cuando existe una facción perdedora o la segunda más importante de entre varias que se disputan el poder, incorporarla al ejercicio del gobierno para evitar tensiones desde la oposición, sobre todo evitar que termine un gobierno con muy poco apoyo popular gobernando. Entonces se invita al segundo lugar para que entre ellos se gobierne. Esa es en teoría, pero en la práctica pues ya vimos lo que pasó. Y además en una oposiciones cultas, sí, claro. Ve a la oposición, ve a Marco Cortés del PAN, ve a... Hoy en día nos podemos imaginar entonces. Imagínate, ¿no? Y estos son los cultos. Sí, por eso los primeros vicepresidentes se dedicaban a... Entonces tenemos el primer caso del primer presidente que fue Nicolás Bravo. Y Nicolás Bravo, que venía del grupo conservador, pues intentó quitar a Guadalupe Victoria, Victoria, que es el primer. Ahora, el problema de la figura de vicepresidencia, o uno de los problemas, es que tiene mucho tiempo libre. Bueno, en teoría el vicepresidente, ¿no? Porque, por ejemplo, el sistema de Estados Unidos no tiene funciones específicas el vicepresidente, salvo el ser el presidente del Senado. Que es algo muy importante. Sí, pero que se utiliza también poco, porque no está en los debates del Senado. Va solo cuando es a la formal, apertura de sesiones, que es como cuando se rinde el informe, se sienta en la presidencia y se sabe que existe un vicepresidente pro tempore, que en realidad es el presidente. El que opera, ¿no? sí. Exactamente. Entonces, en Estados Unidos, en teoría, porque cuando alguna vez que me tocaba hablar de estos temas en los cursos con mis alumnos, después de que describía uno las pocas funciones que tiene un vicepresidente de Estados Unidos, me acuerdo que un alumno me dijo, entonces básicamente, profesor, el vicepresidente de Estados Unidos, su función es esperar a ver si se muere el presidente. Bueno, sí, no. Pero pero realmente sí. Ese es. Y en ese entonces en México ese era el problema, ¿no? Sí. No esperaban porque eran desesperados, querían que se muriera. Querían que se muriera. Sí, en Estados Unidos la función es esa. Sí, nada más que no quede el poder sin titular y que se genere una crisis. A la vez que escogen al presidente, escogen a un posible sucesor, ¿no? Que es muy importante en un país como ese, en el que han muerto tantos presidentes. Y le dan funciones... Bueno, ahí el presidente, en realidad, la importancia política que tiene es la que le quiera dar el presidente, ¿no? Es decir, ha habido vicepresidentes muy poderosos. El vicepresidente George Bush padre, que era el vicepresidente de Ronald Reagan, fue un presidente muy poderoso, que negociaba cosas. Al Gore fue otro presidente muy poderoso. No sé si podemos decir lo mismo del entonces vicepresidente Biden, que ahora es presidente. No se le vio ni ahorita. No, ni el vicepresidente Pence con Trump tampoco se le vio que fuera operado. Entonces, ¿qué importancia tiene un vicepresidente de Estados Unidos? La que le quiera dar. La que le quiera dar el presidente, pero en México ha sido nefasta. Sí, la historia. Tenemos el caso también de Anastasio Bustamante, que fue vicepresidente de Guerrero. Desesperado, le dio un golpe de Estado, ¿no? Que al final de cuentas le costó la vida. Y esos antecedentes, a la luz de esta iniciativa de la que hablas, que se está proponiendo,
pues hacen pensar dos veces, ¿no? Antes de adoptar una figura de vicepresidente en México que no tendría, en principio no veo cuál función se le pueda encomendar de las de gobierno. Y si es así, pues habría que reflexionarlo, ¿no? Porque pues ese es el tema, Alfredo. Ese es el tema precisamente. ¿Para qué cambiar instituciones? ¿Para qué hacer reformas constitucionales que traigan estas instituciones que solamente son escandalosas? Sí, la propone en una mesa el PAN y la propone en una mesa el PRI y pues llama la atención a los medios de comunicación. Al día siguiente 8 columnas. Propone la vicepresidencia. Claro. ¿No? Curiosamente, ninguno de los dos partidos la propuso cuando estaba en el poder, ¿no? Claro, pero además sin reflexión, sin análisis de la Constitución, porque la Constitución es una arquitectura constitucional, ¿no? El arquitecto sabe que si le quitas una columna se puede caer. Entonces tienes que, decía Montesquieu, a la Constitución hay que le tiemble la mano a uno para tocarlo. Pero pues aquí no les tiembla la mano, pero hacen una serie de propuestas. Por eso mi amigo Juan Ramiro me decía, ¿tú qué opinas? Yo digo que es nefasta, que no es necesaria y menos que se la den a la segunda, fuerza. A lo mejor, si así la oposición se dedica nada más a estar la actual oposición, ¿no? Pues sí, la actual pues está dentro del poder. No, hombre, no, claro, claro que no. Hay muchos casos. Mira, hay un caso muy famoso que era el general González Ortega, que era una época difícil, pues estábamos en la invasión francesa. El general González Ortega era a la vez presidente de la Suprema Corte de Justicia, imagínate. El general presidente de la Suprema Corte, ¿no? Que en aquel entonces, incluso cuando faltaba el presidente, era el... Ahí voy. Ahí voy precisamente. Que ese tema, acuérdate que Juárez, es muy importante que lo sepan quienes no lo conocen. Cuando viene la invasión francesa, el presidente Juárez le presenta al Congreso una iniciativa de ley y el Congreso decide darle facultades extraordinarias para gobernar y para enfrentar la crisis. Y le dice, solamente te pongo 3 limitantes, ¿no? Tres limitantes. 1, que no atentes contra el federalismo. 2, que no atentes contra la integridad territorial. Y 3, que no atentes en contra de la Constitución de 57. De ahí en fuera puedes hacer todo lo que sea necesario para enfrentar la crisis. Entonces, una de las cosas que toma como decisión el presidente Juárez en 1865 es no hacer elección. ¿Cómo va a ser elección si en medio de la turbulencia de la invasión? Entonces él decide no hacer... Hay que también dejar bien claro para que... Y por eso hablan de un golpe de Estado de Juárez. Sí, pero hay que dejar claro no fue... esa figura, perdón, porque vale la pena comentarlo. Esta figura de las facultades extraordinarias que se le pueden otorgar a un presidente está en todas las constituciones, incluso actualmente en la nuestra, en el artículo 29, y están hechas para eso. Cuando existe algún peligro externo, invasión, lo que fuera, bueno, pues se declaran lo que se conoce en la teoría como estado de sitio, ¿no? O estado de emergencia. Un poquito nos vamos a salir del tema, pero la doctrina constitucional conoce a estas atribuciones extraordinarias dentro de otro paquete de instituciones como las instituciones de la defensa de la Constitución. Es decir, son instituciones que la propia Constitución crea para cuando hay una crisis se pueda defender y su existencia no se ponga en peligro. Y hay antecedentes desde el derecho romano, ¿no? Allá existía una figura que se conocía como el dictador. El dictador, claro. Cuando existían los dos cónsules, usted va a ser el dictador para ir. Era más bien cuando una crisis, cuando ya nos fuimos a... ya regresamos, nos fuimos hasta el derecho romano. Bueno, en fin. Pero todo esto hay que decirlo que es institución. Cuando Aníbal está a punto de tomar Roma, los romanos... aquellos que llegó de África. Los romanos están bien miedosos y deciden nombrar a la figura de Acatón, ¿no? Lo nombran dictador. Y dictador quiere decir que no está limitado por... Y que puede dictar leyes. Que puede dictar leyes y que está por encima de los cónsules, ¿no? Por eso se llama... Pero era una figura permitida. Y tengo entendido, porque Víctor Carlos... no me acuerdo cómo se llama mi amigo que fue
Jorge Mario García Laguardia, guatemalteco, escribió un libro que se llama La dictadura en Centroamérica, y él señalaba que en Guatemala existe la figura de la dictadura de manera institucional. Cuando hay una crisis, puedes nombrar a esa figura por encima de la Constitución. Pero ya nos salimos del tema, regreso a Juárez. Entonces Juárez había tomado esas decisiones extraordinarias y por lo tanto no hay elección. González Ortega, que era el vicepresidente, le manda a decir: oye Juárez, ya es 1865, ya terminaste tu periodo, y en tal virtud yo, que soy el vicepresidente, asumo la presidencia. Entonces da un golpe de Estado, ¿no? en plena invasión francesa. Claro, ¿no? Era absurdo, porque si Juárez había terminado su periodo, también el vicepresidente. Claro. Pero bueno, eso no... Bueno, son acomodos, ¿no? Es decir, era una manera de querer el acomodo. No, ven la paja en el ojo ajeno, pero no ven la bigota. Pero sí es muy importante ver la historia, ¿no? Es decir, este anuncio bueno, esta propuesta, ¿no?, del PAN de crear la vicepresidencia, efectivamente, pues parece ser más un mensaje a los medios, ¿no? O una ocurrencia, por decirlo más elegante. Les voy a decir algo. Un día, yo soy amigo de Porfirio Muñoz Ledo, y un día Porfirio me comentó que cuando él hacía propuestas serias, los medios casi no claro, no le hacían caso. No le hacían caso. Dice, pero mire, Amador, cuando yo digo alguna tontería o alguna cosa así, todo el mundo me saca chocolumnas. Entonces, este es el caso, pues una vicepresidencia, como lo de la segunda vuelta, que eso lo vamos a analizar en algún otro momento, como la segunda vuelta en México no se puede dar, pero lo hacen de manera espectacular, primero porque son ignorantes del derecho constitucional y de la historia. Y de la historia. Y segundo, porque se les hace muy fácil. Pero bueno, la vicepresidencia ha mostrado que es nefasta, ¿no? En México, por en lo menos, México, ¿no? Por ahí tenemos un cuadro, ¿no?, que a ver si producción nos lo saca, de todos los vicepresidentes que ha habido y a todo lo largo. Pero hay un caso también muy famoso, aunque es presidente por 10 días, que es el caso de José María Iglesias. No sé si te acuerdes de él. Él era presidente de la Corte, ¿no? Y también da un golpe de Estado que no porque Lerdo de Tejadas quiere reelegirse, y entonces en ese momento viene el plan de Tuxtepec, y entonces hay toda una convulsión en ese momento, y entonces José María Iglesias, que era un jurista guanajuatense, presidente de la Corte, dice: señores, me toca a mí, ¿no? Yo quiero ser presidente de México. Pero vamos a iniciar con la pausa. Por aquí me están haciendo unas señales como tijeras, ¿no? Después de la pausa vemos ese cuadro, si no tiene inconveniente. De PCN de que abra su canal a la ciudadanía para que expongan sus denuncias, sus comentarios, en fin, algo que les atañe en su vida. Sí, porque muchas veces el público en general no encuentra una forma de canalizar sus inquietudes o quejas o frustraciones en contra de alguna autoridad, y es común que no existan así. Es decir, que no es común, más bien, que existan canales abiertos, ¿no? Y eso qué bueno, felicitamos al ingeniero Bonilla. Regresemos a la vicepresidencia. Aquí tenemos unos ejemplos de vicepresidentes en México, ¿no? Tenemos ahí un cuadro, no lo sacaron, pero bueno, prácticamente todos
generaron un golpe de Estado y se fueron en contra del presidente. Sí, el último de ellos que tenemos aquí en el cuadro es nada más ni nada menos que Antonio López de Santana, para irnos dando cuenta más o menos qué tanta estabilidad proveía esta figura, lo que, ¿no? que posiblemente muy poca gente sabe es que casi la mayoría del tiempo que él actuó como presidente era en función de que era vicepresidente y actuó. Y que se había encargado de que el presidente se hiciera a un lado. ¿No? Bueno, pero los revolucionarios del 16-17 dicen, esta figura Nos ha traído puros problemas, ¿no? Nos ha traído problemas, no la vamos a volver a utilizar. Y crearon un sistema, sí, que era indeterminado. No se sabía quién eventualmente. Que es complejo, pero tiene una virtud. No sabes quién es Y si no se sabe, pues entonces no hay nadie urdiendo un plan para que se muera el presidente, ¿no? Entonces, ya operó cuando renuncia el presidente y Portes Gil es nombrado. No, cuando al presidente es cuando la muerte, Obregón, es a la muerte del presidente Obregón, cuando ¿no? asesinan ya era presidente electo y de repente se quedó el país sin presidente, ¿no? Y entonces cuando entra el periodo inmediatamente se aplica el artículo 84, que era un sistema novedoso. Nadie sabe quién va a ser. Porque lo iba a designar. Pero el Congreso en pleno y con el 100% de sus miembros. Con el 100% de sus integrantes, es decir, nada que solamente sesiona con la mitad más uno, no. Tienen que estar todos presentes. Están todos presentes. Ellos, por mayoría absoluta, que es decir, ahora sí, la mitad más uno de la totalidad de sus miembros, deciden quién va a ser el... Claro, o sea, era un candado para que pues nadie sintiera que pudiera ser en caso de que faltara el presidente. Entonces así se evitaba, con todo eso, que fue todo el siglo XX prácticamente, ¿no? Se evitaba el que alguien estuviese haciendo fantasías de, pues a mí me conviene que el presidente se vaya, ¿qué voy a hacer yo? ¿No? Entonces, ahora sí es necesario, porque tenemos hay en estos días unas declaraciones del presidente López Obrador que dice que cuando el infarto pensó que iba a morir, ¿no? Y entonces hubiera metido al país en una dinámica. Sí, porque genera inestabilidad también. ¿No? Si no sabes quién va a ser, bueno, pues en lo que se ponen de acuerdo. Claro. Ahora, el nuevo sistema, porque lo cambiaron en 2014, siendo Manlio Fabio Beltrones, no sé si presidente del Senado o presidente de la Cámara de Diputados. El nuevo sistema es que inmediatamente que falta de manera absoluta el presidente de México, entra en funciones el secretario de Gobernación. El secretario de Gobernación, y creo que le dan 60 días. Y él convoca dependiendo del caso, si es los primeros 2 años, convoca a elecciones, si es después de los 2 años, se genera todo este esquema de buscar con todas las fuerzas políticas quién es el adecuado. Y esa es la ventaja de que como es un sistema que requiere un quórum quiere decir un número de votación y de sesión alto, pues tienen que participar todas las fuerzas, incluyendo las oposiciones, y entonces el resultado que sea, pues será el mejor. Muy difícil. Decían, bueno, ¿y qué pasa si no se ponen de acuerdo? ¿No? Decía Carpizo, pues tendrán que sesionar cuantas veces sean necesarias hasta que se pongan de... Hay un vacío de poder que se tiene que llenar en algún momento, ¿no? Es decir, es imposible que es muy difícil pensar que la estructura política va a permitir que genere un caos permanente, ¿no? Claro. Entonces, en otras palabras, mi amigo Juan Ramiro Robledo, hay que decir que no a la vicepresidencia de México. Las propuestas del PRI y del PAN para crear la vicepresidencia es un error que ha mostrado históricamente, ha sido nefasta para la vida pública de México y no aporta absolutamente nada. Sí, quizá habría que decir también que el mirar hacia el norte diciendo, bueno, pues es que allá funciona muy bien, la señora Kamala Harris hace sus funciones muy bien, hasta se reúne con mandatarios de otros países. No, es que allá, insistimos, es una cultura política y la historia, ellos han sabido acomodar esa figura, porque incluso una de las funciones no escritas es
que el vicepresidente se dedica mucho a hacer cabildeo con el Congreso, ¿no? Allá tienen que cabildear, bueno, como acá también, mucho con el Congreso. Pero mucho más allá. Sí, más allá. Y entonces por eso es que muchos vicepresidentes vienen de haber sido legisladores. Es muy común que sea algún senador destacado. El mismo Biden fue vicepresidente después de haber sido 30 años senador, ¿no? ¿Por qué? Porque conoce muy bien cómo se mueve el Congreso. No se ha respetado siempre, pero es muy común. Pence fue también legislador. Legislador, ¿no? sí, claro. Ha habido muchos, Bush fue diputado, el papá Bush, el hijo no. O son los vicepresidentes o son legisladores, han sido legisladores importantes o gobernadores, porque también se encargan de estar. Claro. Y les ha funcionado. Les ha funcionado, pero no para acá, es una institución que creo yo sea útil para México y creo que no se deben de aprobar normas que no se estudien bien a la luz de la historia, a la luz de cómo funciona en otros países. Importarlas así. Así como, pues en Francia está en la segunda vuelta y en otros países. Porque también los comentaristas de televisión los he oído como dicen tonterías, perdóname. Bueno, pues es que requiere de repiten nada más como loros. Claro. Es que en varios países funciona, sí, pero le llaman en la doctrina constitucional el spoil system, es decir, el sistema podrido, ¿no? Porque hace una serie de negociaciones al margen del voto popular para ponerse de acuerdo en esa segunda vuelta. Por lo tanto, pero eso lo en algún momento hablaremos de la segunda vuelta, ¿no? Aquí cuando se acerque la próxima elección presidencial. Oye, pero tenemos otro tema. Otro tema que es un tema que tampoco es nuevo. Sí, y que también vale la pena analizarlo a la luz de la historia constitucional. Sí, ¿no? El tema es desde el siglo XIX, ¿no? Cuando los grandes teóricos franceses, norteamericanos, alemanes, se dio un enfrentamiento teórico entre el poder legislativo y el poder judicial. El poder judicial, perdón, el poder legislativo porque seguía la doctrina francesa de Rousseau, ¿no? Es decir, es el pueblo. Que es el poder más importante. Es el pueblo que soberanamente en esa institución está presente y crea sus normas. Entonces, siendo el pueblo el que crea sus normas, ¿por qué viene un grupillo de jueces a decirme que no está de acuerdo con las normas? Entonces, desde entonces no es nada nuevo. Claro. Hay esta pugna entre los dos poderes. Entre los dos poderes para ver quién es quién. La doctrina constitucional considera que solamente hay dos poderes, dice, el poder legislativo y el poder ejecutivo. Y el poder judicial solamente es poder porque así quiso, pero no es realmente poder político porque no representa a nadie. En los otros dos sí porque son electos por el pueblo. Y el otro pues porque la Constitución así lo quiso. Esa es la teoría, ¿no? Esa es la teoría. No, pero el poder judicial es poderosísimo, dependiendo de qué país y qué momento, es más o menos poderoso. Bueno, pues ve cómo en Estados Unidos tienen ahorita en una crisis terrible. Y con 9 jueces, nueve ministros ministros que decidieron que echar atrás la política del aborto, que tenía 30, 40 años, y ahorita hay una crisis. Sí, que está rebotando en los estados, ¿no? Porque entonces ya cada estado puede hacer, ahora sí, válidamente leyes en contra del aborto. Antes no se podía, ¿no? O si se hacían eran inconstitucionales. Ese es un ejemplo muy bueno, pero hay muchos en los que queda muy claro que en Estados Unidos el Poder Judicial es poderosísimo. Y ahí vuelve a entrar esta idea, bueno, pero a ver, ¿cómo 9 personas que ni siquiera fueron electas pueden llegar a poner en crisis a los otros 2 poderes que supuestamente son los importantes y que representan al pueblo? Bueno, porque es el diseño institucional. Aquellos que piensen que el Poder Judicial en el mundo no tiene poder, no saben de lo que están hablando. Claro, ¿no? Y en este sexenio pues hemos encontrado hemos visto cómo el Tren Maya, Dos Bocas. Sí, porque en este país un juez de distrito es el que está facultado, bueno, también la Corte, está facultado para poder parar cualquier acto de cualquier autoridad. Desde un policía de tránsito hasta... Seguimos con el tema, ya otra vez usaron las tijeras. Lo que pasa es que el chícharo aquí no funciona.
y tienen que venir con... Volvimos a los orígenes. Con los dedos a decirme que sigue la pausa. Amigos, sigue la pausa y luego le entramos otra vez con este tema. Pues estamos en este debate, lo saco a colación, porque en estos momentos se ve un enfrentamiento entre el Poder Legislativo y el Poder Judicial. Y otra vez nuestro amigo Juan Ramiro Robledo me mandó un documento y una respuesta de los jueces y me dice, ¿qué te parece? Entonces, bueno, vamos a compartir nuestra opinión de una vez con todo el pueblo, con todo el público. Pero bueno, regreso, la doctrina, se enfrentaban estas dos doctrinas, la francesa y la alemana norteamericana. Uno decía, no, debe siempre prevalecer el poder legislativo porque es el que representa al pueblo, es la verdadera voluntad, ¿no? Y los jueces, pues sí se les nombra ahí para que administren justicia, pero no para que anulen la... Bueno, pero es que bajo muchos de los sistemas jurídicos contemporáneos, el Poder Judicial puede anular en los hechos lo que hagan los otros dos. Sí, poderes, ya lo sé, ¿no? pero precisamente... Y ellos lo dicen porque dicen que el Poder Judicial es la conciencia de la nación. Es decir, que no siempre lo que aprueben los representantes del pueblo es correcto. Siempre debe haber alguien que finalmente que exista algún mecanismo para que lo revisen, porque aún el hecho que lo apruebe el pueblo no es garantía de que sea bueno. Siempre debe haber una conciencia. Digo, esta es la postura de aquellos que ven al Poder Judicial como muy necesario. Y nosotros, y cuando digo nosotros me refiero al sistema constitucional mexicano y a la doctrina, ha venido desde los 50, fortaleciendo al Poder Judicial, quitándole trabajo a la Corte, haciéndolo cada vez una Corte Constitucional, pasándole el amparo a los jueces y a los magistrados, estableciendo la inamovilidad judicial, que fue algo que creo que a mí me tocó hacerlo. Es decir, que para que los jueces no estén siempre con el miedo de que si toman una decisión contraria a los estados, al Estado, los quitan, entonces estableció la inamovilidad. ¿Qué es la inamovilidad? Significa que si un juez fue nombrado para 4 años, para 6 o para 5, y llega ese tiempo y se demuestra que no cometió ningún error y se le nombra otra vez, entonces ya quedará para siempre, claro, hasta que se muera. Y eso pues a mí me parece que es una garantía bien importante para que los jueces puedan tener independencia. No siempre sucede, porque sobre todo en los estados la figura de los gobernadores es muy fuerte y tienen una enorme influencia. No me refiero a uno en particular, en general es un problema de la... Sí, muchas veces cuando llega un nuevo gobernador, pues hay cambio y hay un relevo en el Poder Judicial, por lo menos de figuras importantes. Es una realidad política en México, ¿no? Aquí pasó algo, tú eras un chamaco, pero cuando Rufo entra al poder, Bailón Chacón, que era el gobernador interino, saliente, decide nombrar y darles inamovilidad a prácticamente a todo el Poder Judicial y entonces llega el nuevo gobernador y se encuentra con que no los puede quitar. No, y que no son gente cercana a él, entonces va corriendo con Salinas, porque Rufo tenía una gran relación con Salinas y con el secretario de Gobernación, y le dicen, tienes razón. Entonces le ordenan, para que veas que en México no hay independencia. Es relativa. No, ni independencia tampoco del federalismo. Del federalismo. Le ordenan, no, a ver, tiene razón Rufo. Bailón Chacón, tienen que renunciar todos. Tienen que renunciar todos y déjale en libertad para que él ponga los que él quiso. Y entonces, bueno, quiere decir que inamovibles, nunca en México han sido así totalmente, ¿no? Claro que hay algunos casos de 2, 3 magistrados que impugnaron en el tiempo de Rufo
el que no los confirmaron y ganaron 30 años después la inamovilidad y se llevaron un ingreso. Sí, pero hay que, para la propuesta esta que vamos a comentar hoy, hay que también tener en cuenta que los jueces federales, que es donde se da esta propuesta, en nuestro país tienen, los jueces de distrito, la importantísima función de resolver los juicios de amparo y los procedimientos que hay dentro de un juicio de amparo, que para efectos prácticos son el poder detener una instrucción de cualquier autoridad, ¿no? Sí, Entonces, claro. pues eso es una función importantísima que, como hemos visto, ya lo mencionabas hace rato, pueden poner en jaque todo un proyecto de gobierno, ¿no? Claro, Y esa fuerza se la da la Constitución. Por eso es tan importante todo lo que pase con los jueces federales, ¿no? Jueces y magistrados, ¿no? Por eso lo que Federales. tenemos que insistir mucho es cómo entran, cómo se capacitan, cómo se promueve, cómo se les vigila. Lo quisimos hacer en 1994, yo fui presidente de... Sí, se de hizo una renovación hicimos total una del Poder renovación Judicial. total, quitamos a los 21... Se crearon nuevas instituciones. Quitamos a 21 ministros, nombramos 11, ¿no? Y Se creó el Consejo de la Judicatura. que nadie sabía qué era. Exacto. Y todo el mundo decía un golpe de Estado y injerencia de... ¿no? Y ahora ya se van a la corte a llorar porque se los quieren quitar. Bueno, pero ¿por qué estamos en esta plática, Alfredo y yo? Porque recientemente, el 28 de julio para ser exacto, la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales que dirige nuestro amigo Juan Ramiro De la Cámara de Diputados Robledo de la Federal. Cámara de Diputados Federal, aprobó una reforma a través de la cual Se iba a obligar a una rotación. se va a obligar a una rotación de jueces y magistrados. cada 5 años, ¿no? Cada 5 años deberá el Quiere Consejo. decir que el juez de distrito que ahorita está aquí en Tijuana, el que sea, el número que sea y como se le llame ahorita, dentro de 5 años ya no va a estar aquí. Va a seguir siendo juez. Va a tener por lo menos digo, si no se metió en un problema, me refiero, si no cometió un delito, lo que sea, va a tener el mismo nivel de juez de distrito, pero podrá estar en Tapachula, podrá estar A mí no me en gusta, Mérida. la reforma no me gusta algo. Miente con los argumentos que Bueno, la idea aquí un poco es cuando se rotan los jueces, se evita que se enquisten en un solo lugar. esa es la razón, pero no la dicen. Sí, claro, esa es la idea detrás de la reforma. Ellos dicen, no, es que para proteger, porque ahora los jueces hay que darles Sí, para proteger su seguridad. Su seguridad. Resuelven en cosas tan trascendentales que si se les deja en un solo lugar, pues pueden ser víctimas de algún atentado. Claro, no es de lo mismo alguna ser juez represalia. de distrito en Reynosa, dice la Sí, claro, que yo creo que esa es como la rifa del tigre para cuando alguien que quiere ser en el Estado de México. Y además, pues tienen que andar comprando con vehículos blindados. La Corte el otro día compró 30 vehículos blindados, hay que darle seguridad a sus familias. Todo eso, dice, no es adecuado. Entonces, para proteger a los jueces cada 5 años... Hay que moverlos. Hay que moverlos. Bueno, pues eso que parece tan sencillo, pero que en el fondo lo que se requiere es que no se enquisten. Sí, que no se queden en un solo lugar, y porque que no se establezcan relaciones de complicidad con abogados. Y eso es en el fondo lo que se hace. Bueno, pues ha generado un rechazo Inmediato del Poder Judicial. la Judicatura Federal, ¿no? Que han sacado un desplegado verdaderamente duro en contra de la... Y con argumentos, bueno, pues quién mejor que ellos para utilizar argumentos jurisdiccionales y de interpretación. Sí, pero a ver, yo tengo una pregunta. Tú que dices que eres constitucionalista y buen abogado. Alfredo, ¿una reforma constitucional es anticonstitucional? La respuesta simple es no, pero viendo el desplegado que presentan los jueces y magistrados en contra de esa reforma, que hay que decirlo, se está cocinando apenas, todavía no se aprueba, no pasa por todo el procedimiento, ellos están diciendo es que esto va en contra de los tratados internacionales. Y a raíz de que se modificó el artículo primero para poner en la misma jerarquía a los tratados internacionales con la Constitución, es una pregunta que subyace en la Judicatura Federal. ¿Qué pasa
cuando la Constitución está en contra de un tratado internacional? Nada, ¿qué pasa? A ver, ¿qué pasa? Ha habido ya algunas resoluciones de la Corte no pasa que nada. le dan, sí, bueno, pero se ponen a dar unos argumentos. No pasa nada, ¿por qué? Porque en todo caso el país es responsable jurídicamente, internacionalmente, ante los países Sí, que... sí es cierto, pero existe una opinión teórica internacional que aboga por obligar a los países a que hagan todo lo posible por evitar caer o incurrir en contra de lo que dicen tratados de los que ellos sean parte. Sí, pero a ver... Es una manera como de globalizar En la el justicia, caso de la ¿no? Corte Internacional de Justicia, los Estados Unidos se han negado sistemáticamente a que sus soldados sean juzgados por la Corte. Claro, ahí es donde hay que decir que, ¿qué ha pasado? que Nada. estos tribunales internacionales solamente se aplican a aquellos países que quieren que se les aplique, ¿no? Claro, ¿no? Y Pero en el caso, la respuesta es la que tú dijiste. no pasa nada. Una reforma constitucional No puede ser inconstitucional porque se supone que la hizo la persona, el poder constituyente permanente. O sea, el poder del pueblo, que en esta ocasión actúa a través del Congreso y de los congresos de los estados, es la máxima expresión de la soberanía, de la voluntad general, ¿no? en un pueblo. Carpizo, menciono mucho a Carpizo porque fue mi tutor y mi maestro, yo fui su adjunto, establecía en una columna poderes constituidos y poderes constituyentes, ¿no? O sea, los poderes constituidos son los que crean los órganos. O sea, yo en el ejercicio de mi soberanía creo al Poder Judicial, creo a las Fuerzas Armadas, creo al presidente, pero esos son poderes constituidos y están sujetos a unas leyes y a unos reglamentos que yo, que soy el poder constituyente, que es el pueblo, yo los hago y por encima de mí ni tratados internacionales hay. Claro. No. La teoría constitucional es eso. Sí, yo nomás estoy diciendo. No digo que no tenga yo estoy razón. diciendo que al leer la reacción de los jueces, están diciendo, miren, vamos a estar en contra, incluso lo mencionan deliberadamente. Estaba en contra de la carta de un tratado internacional firmado en las Naciones Unidas y lo invocan. Si esa reforma que se está cocinando se aprueba, van en contra de esos tratados. Y no olvidemos, pero es una manera de defenderse. Es interpretativo, claro, porque ellos dicen que va en contra de la independencia judicial, que fue creado y en ese tratado del 29 de noviembre de 1985. Pero bueno, es una interpretación. Esa rotación que tú me propones, ¿no?, es anticonstitucional. Deja ver, pues que hay unas, por las razones, y no creo que sea por una sola razón, por las razones que sean, va a encontrar una enorme oposición de los jueces, ¿no? Y no hay que subestimar a la judicatura. No, yo sé que pero me refiero... Estoy comentando el problema que hay actual. Claro, ¿no? y para que quede claro que la reacción fue inmediata de los jueces, ¿no? Es decir, no les gustó nadita. No les gustó nadita. Desde el principio. No, porque me van a muy tener claro. Sin embargo, yo tengo un caso. Tengo un amigo que voy a decir su nombre, como dicen ahora, Adán N. Era juez de distrito aquí en Baja California y le cayó mal o algo al presidente de la Corte, entonces presidente del Consejo de la Judicatura, y lo mandó a un distrito de Guerrero. Imagínese, un poco ruda la rotación ahí, ¿no? Como castigado. Entonces, no. Nosotros nos tenemos que regir por instituciones. La Constitución es nuestro máximo órgano jurídico. Si no están de acuerdo, hagan lobby, cambien, ¿no? Yo soy un ferviente convencido de las garantías de los... Sí, y no es correcto, yo creo, que hayan salido a la opinión pública con un desplegado, porque están asumiendo ya un papel político, que no es por mucho el papel que debe tener un juzgador, ¿no? Un juzgador tiene que, por supuesto que tiene poder, pero no es para estarlo ejerciendo de cara al pueblo, ¿no? Es decir, efectivamente, como tú bien dices,
es mejor que se acerquen al Congreso y digan, bueno, pues lo vemos, esta es nuestra preocupación y nosotros pudiéramos proponer esto otro. Claro, van con el PAN, van con el PRD, van con el Movimiento Ciudadano, van con el PRI, van con Morena ¿por qué? Porque acuérdate que Morena no tiene todos los votos para hacer una reforma constitucional. Claro, se va a necesitar requiere el consenso. Pero el consenso ya se dio cuando se aprobó. Por eso rápido reaccionaron. Sí, porque ya hubo consenso aunque sea en la comisión. Claro, pero esta actitud de los jueces de querer asumir un rol político no es correcta ni es sana. Ni es sana para el país. Los jueces, ya te dije, no son un poder. Son un poder porque quiere la Constitución, pero... Un poco más vamos a terminar diciendo que son un mal necesario, pero no son mal necesarios. Es un poder, pero tradicionalmente los dos poderes políticos son el Ejecutivo y el Legislativo. Por la naturaleza intrínseca, quiere decir propia, ¿no? Es poder el Legislativo porque lo nombran los representantes. El pueblo nombra y ahí están los representantes. Y es poder el Ejecutivo porque lo nombran, los otros no. Los otros son designados por estos, de hecho. En la Constitución decides ponerlos y decides darles atribuciones. Y yo digo bienvenido, yo respeto mucho el poder. Sí, porque también respeta un poco esta forma, o nuestro sistema jurídico va de la mano de esta idea de que haya controles entre los mismos. No, pero es que, mira, por ejemplo, en el caso del Tribunal Electoral, que también en otro momento lo discutimos, ya se ha ido. Dos programas, ¿no? Ya se ha ido, pero ahora sí, como dice un amigo, se ha ido por las tortas, ¿no? Y ha quedado claro del enorme poder. Bueno, se mete a querer decirle al Poder Legislativo, tienes que meter a la comisión permanente a un diputado de tal partido. Oye, espérate, tú eres un tribunal electoral. Ni siquiera la Corte, ¿no? Ni siquiera es el representante. Yo soy autónomo dentro del ejercicio. Bueno, se ve que no hay pudor. Eso es lo que... No, y ahora la otra cosa bien... Consideran que yo soy funcionario público. Como funcionario público, yo soy un bien público. Por lo tanto, si yo voy a un acto de partido, estoy utilizando un bien público. Esa es la interpretación que tiene ahora el Tribunal Electoral. Es una aberración terrible. Sí, y entonces ¿En qué país no permiten a los servidores públicos ir a los... Entonces tenemos que hacer una reforma, ahí sí, al sistema electoral para regresarle a decirle esto es exactamente los únicos asuntos de los que puedes que queremos que hagas. No te metas lo que no te llama. Ya te fuiste más allá de lo que te dimos por la interpretación. Sí. Y es, yo creo, un producto de cómo a través de los años se fue fortaleciendo el Poder Judicial, y el caso del Tribunal Electoral pues terminó tan fortalecido que bueno, ahora está... Y se vale eso. Tú tienes, ya se nos acabó el tiempo, ya no nos vamos a poder entrar al otro tema. Podemos notado que es un tema muy interesante. Es interesante el de la austeridad franciscana, ya se nos acabó el tiempo. Bueno, hay un caso muy famoso antes rápidamente. Mi amigo Jesús Orozco, que fue magistrado del Tribunal Electoral de los primeros, cuando había pudor. No, pero no tanto, inventó una teoría que creó un recurso innominado, y con base en la interpretación constitucional que él hizo y que se lo aprobaron, anuló la elección de Colima sin tener atribuciones para hacerlo. Ya después ya se reformó la Constitución y ya se le dieron, pero o sea que el juez tiene una serie de atribuciones bien importantes. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado a quienes nombramos como juez. Nosotros estamos a favor de la inamovilidad, estamos a favor de las garantías, la fortaleza del Poder Legislativo, perdón, del Poder Judicial. Yo espero que aquí lleguen a un acuerdo, que no haya esta actitud política de los jueces, porque ellos no se les nombró para hacer política, sino para aplicar la ley a un caso concreto. Y finalmente la serenidad, como decía Unamuno, serenemos la contienda. Amigos, se nos acabó el tiempo. Muy rápido y se nos quedaron otros. Gracias por estar pendiente de nosotros. Nos vemos la semana que entra con otro programa de A Fondo con Amador Rodríguez Lozano.